Que Dios les bendiga. ¿Cuántos están contentos? Dios es bueno. Amén. Para siempre es su misericordia. Y si estamos aquí en este lugar, es porque Él es bueno, porque Él es misericordioso y porque nos da el tiempo, nos da la oportunidad de estar aquí en su casa. Muchas veces se nos olvida agradecer, damos por un hecho que vamos a amanecer mañana, damos por un hecho el día, damos por un hecho todo prácticamente. Y cuando nosotros damos por hecho las cosas, de repente somos muy ingratos, no agradecemos. ¿Por qué? Porque creemos que pues ya va a venir de todas maneras, agradezcamos o no. Pero qué mejor es darle siempre gracias a Dios y saber que todo lo bueno proviene de Él. Todo aquello que podemos disfrutar, Él nos lo permite. Y sencillamente la vida, si no tuviéramos vida, ¿qué podríamos disfrutar? Por más buena comida que hubiera enfrente de nosotros, si estamos muertos, ¿de qué sirve? Por más bonito día que pueda haber, si ya no estamos, no podemos disfrutar. Entonces la vida es lo que prácticamente Dios nos da y con ella podemos disfrutar de todo. Amén. El día de hoy vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis capítulo 9. Hay una historia que muy poco se cuenta en la escritura, o muy poco se lee más bien, porque ahí está en la escritura, pero muchas veces se pasa por alto. No se lee, pero es una historia muy importante que también de ahí deriva entender y comprender muchas cosas de este mundo y por qué sucede. En Génesis capítulo 9 vamos a iniciar en el versículo en el versículo 18. Génesis capítulo 9, versículo 18. Dice: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam era el padre de Canaán. Vamos a orar y nos vamos a encomendar al Señor para que Él nos hable en este día. Padre, te damos gracias en este día por tu palabra que podemos abrir. Te pido, Señor, que este día tú nos hables a nuestro corazón, que tú nos ayudes a entender tu palabra también, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Vemos aquí en este versículo que empieza mencionando los hijos de Noé que salieron del arca. Recordemos que por la maldad del hombre, Dios había enviado un diluvio y había acabado con todas las personas a excepción de 8. Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos. Y aquí menciona que los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y menciona a alguien, y Cam es el padre de Canaán. Sigamos leyendo versículo 19. Estos 3 son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más:
Bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Aquí hay una historia que, como les mencionaba, muy poco se menciona y muy poco se dice. Pero es una historia muy importante. Recordemos que Dios había hecho morir a toda la gente mala. Dios había destruido a toda la gente por su maldad, a excepción de Noé y su familia. Y su familia consistía en su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. El libro de Pedro menciona que fueron 8 personas las que fueron salvas en el diluvio. Y aquí menciona a los 3 hijos. Pero también menciona un hecho que no muchas veces se menciona. Noé, después de que salió del arca, construyó, o más bien sembró, plantó una viña, empezó a labrar la tierra. Y cuando dio fruto esa viña, bebió el vino y se emborrachó. Y cuando se emborrachó Noé, andaba desnudo, se desnudó. Y dice aquí que uno de sus hijos, el menor, lo vio desnudo y corrió y fue y se lo dijo a sus hermanos. No ahonda mucho en la forma en que Canaán dijo a sus hermanos, pero es muy probable que fue burlonamente. Y eso obviamente no era algo bueno. En lugar de cubrir a su padre, o que ya lo vi, lo cubro y ahí me quedo callado, voy y lo digo a mis hermanos. Tomó esa decisión. Y todos en la vida tomamos decisiones. Él podía haber hecho eso y no pasó nada. Al día siguiente Noé se iba a levantar y se iba a vestir y no iba a pasar nada. Pero ¿qué pasó? Cuando despertó Noé, supo lo que había hecho su hijo menor, el más joven, y lo maldijo. Pero los otros 2 hijos lo que hicieron fue caminar de espaldas para no ver a su padre desnudo y taparlo con su ropa. Y de eso va el tema del día de hoy. El nombre del tema, que te vaya bien. Y es una de las cosas que Dios estableció desde los 10 mandamientos, el honrar a nuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre, dice el 5.º mandamiento, para que te vaya bien en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es el único de los mandamientos que menciona un requisito, o más bien dice, honra para que te vaya bien. Sabemos que todos los mandamientos hay que obedecerlos para que nos vaya bien, pero ese es el que específicamente Dios dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, para que tus días, también dice Éxodo 20:12, se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y Deuteronomio 5:16 dice, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Es importante saber que hay un mandamiento que muchas veces olvidamos. Y vamos creciendo en edad, vamos creciendo en conocimiento, vamos creciendo en tantas cosas y nos olvidamos honrar a nuestros padres. Y eso es algo que desde el principio sucedió. Regresamos a la historia de Noé. Noé maldijo no a su hijo, sino a su nieto. Por eso en el principio dice, Can es padre de Canaán. Y aunque Canaán y la descendencia de Canaán fue muy grande,
en la tierra. Y de ahí surgieron hombres fuertes, de renombre, como Nimrod. Pero de ahí provienen todas aquellas naciones de las cuales Dios dijo a Israel que destruyera en su momento. Los filisteos, los ceneseos, los amorreos y demás con esos nombres medio raros. Fueron siervos de los demás. ¿Por qué? Por no honrar a su padre y burlarse de él. Qué importante es saber que desde el inicio o el reinicio de esta tierra estaba ese problema. En lugar de Can ir y cubrir a su padre, fue y le dijo a sus hermanos: oye, mi papá anda todo desnudo ahí, todo borracho. Los otros fueron prudentes y lo cubrieron. ¿Y qué les trajo eso? Bendición. En cambio a Can, el haberse burlado de su padre o haberse dado a conocer cómo estaba la situación de su padre, con sus hermanos lo llevó ¿a qué? A ser maldito, a recibir una maldición. Qué importante es saber que cuando nosotros honramos a nuestros padres, tenemos una promesa de parte de Dios. ¿Y cuál es esa promesa? Que nos vaya bien. Que nos vaya bien en esta tierra, que se alarguen los días en esta tierra. Éxodo capítulo 20, versículo 12, véanlo por favor para que no duden de lo que dice ahí. Éxodo 20, 12, claramente ahí es donde relata los 10 mandamientos y este es el quinto. Y dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. También Deuteronomio 5:16, de igual manera dice: honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Eso es Deuteronomio 5:16. Es importante hacer caso a esto, porque esto trasciende el tiempo. Efesios capítulo 6, versículo 2, el apóstol Pablo recalca también y dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Qué es honrar entonces? Hay que preguntarnos. Muchas veces dicen: oye, oigo honrar, pero ¿qué es honrar? Según el diccionario, honrar significa respetar a alguien, enaltecer o premiar el mérito de alguien. También es similar a homenajear, reconocer, distinguir, enaltecer, venerar, apreciar, premiar, condecorar, galardonar, obsequiar, honorificar. Todas estas cosas son parte del honrar. Muchos de nosotros todavía tenemos padres, algunos ya no. Pero cuando entendemos nosotros que esto trasciende el tiempo, no se quedó en el pasado, no se quedó nada más en el mandato de Dios a Israel, sino para nosotros. Efesios 6:2, que acabo de mencionar: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. El siguiente versículo dice la promesa, versículo 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Qué interesante saber que Dios quiere que nos vaya bien, y de hecho hay una frase que normalmente decimos nosotros cuando nos despedimos. ¿Y cuál es? Que te vaya bien. Cuando nos digan que te vaya bien, recordemos que para que nos vaya bien, ¿qué tenemos que hacer? Honrar. Por eso así se llama el tema, que te vaya bien. ¿Por qué? Porque es una frase que muy común la escuchamos, pero muchas veces
no sabemos cómo. No sabemos de qué va. Que te vaya bien, gracias. Pero ¿qué tengo que hacer para que me vaya bien? Honrar a mi padre. Y no solamente a mi padre, también ¿a quién? A mi madre. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, honrar. Y muchas veces en este mundo vemos que la gente ya no quiere honrar. Y pasa lo mismo, no en la misma circunstancia y situación que Noé, pero sí resaltamos los errores de nuestros padres. En lugar de pasarlos por alto y no andar divulgando los errores de nuestros padres, es lo que cometemos. ¿Y qué trae eso? ¿Bendición o maldición? Maldición. Pero ¿qué dice la Escritura acerca de esto? Ya lo hemos estado viendo. Honrar a nuestro padre, honrar a nuestra madre. ¿Para qué? Para que Dios nos bendiga y nos vaya bien en esta tierra. El pueblo de Israel tenía un mismo problema. Marcos capítulo 7, versículo 10 al 13. Empezaron a discutir un poco sobre un tema del lavado de manos, de que se tenían que lavar las manos. Entonces Jesús, usando precisamente este mandamiento, el cual ellos lo habían tergiversado, y no solamente eso, lo habían prácticamente reducido a casi nada, a sin importancia, no honraban a sus padres. Marcos 7, versículo 10 dice: porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, ¿qué tenía que pasarle? Muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. El pueblo de Israel en tiempos de Jesús invalidaba el mandamiento de Dios con decir: es que papá, mamá, esto que yo tengo para ayudarte se lo voy a dar a Dios. Es que esto que yo puedo darte a ti no te lo puedo dar, o no te lo voy a dar porque es para Dios. Y con el simple hecho de decir es corbán, que significaba que era algo para Dios, ya no ayudaban a sus papás. Y es lo que dice aquí: pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, todo aquello con que pudiera ayudarte, y ya no le dejáis hacer más por su padre ni por su madre. Ellos invalidaban, hacían inválido ese mandamiento. ¿Qué había dicho Dios? Honren. Aquí dice Moisés, porque dijo Moisés. ¿Y saben por qué les dijo así? Porque ellos decían que eran discípulos, eran aprendices, y el que los enseñaba era Moisés. Por eso les dice: Moisés dijo. Pero ustedes no obedecen a lo que realmente dice Moisés. Ustedes lo disminuyen a tal grado de que no dejan que ayuden a sus padres y a sus madres. ¿Por qué? Porque dicen: es para Dios lo que yo te puedo dar, entonces pues no te puedo ayudar. ¿Y cuál era el propósito de ese mandamiento? Que nos fuera bien, que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Efesios capítulo 6, versículo 3. ¿Pero qué pasó? Se invalida. ¿Con qué? Es que yo estoy haciendo esto para Dios y ya no puedo darte, ya no puedo ayudarte. Y hay mucha deshonra hacia los padres, hacia las madres en este tiempo. No se honra. Una de las
formas de honrar es dar respeto. Y aquí yo creo que vamos a entender más fácil. Hay muchos padres, hay muchas madres que no reciben el respeto que deberían de sus hijos. Y eso no es honrar a Dios. Eso no es darle la honra a su padre. Y obviamente mencioné honrar a Dios, porque también a Dios se le honra cuando honramos a nuestros padres. ¿Por qué? Porque se le está respetando, se le está obedeciendo. Y muchos son fáciles decir, es que yo honro a Dios como ellos. Es que todo lo que yo voy a hacer, todo lo que tengo es corbán. Es mi ofrenda a Dios, con lo que yo te puedo ayudar. Pero ¿qué dijo Jesús? No es así. Tienes que honrar a tus padres. Y así estarás honrando también a Dios. Dios es nuestro Padre. Y en el libro de Malaquías capítulo 1 hace esta referencia y dice, como el hijo honra al padre y el siervo a su señor, ¿dónde está mi honra? Pregunta, ¿dónde estás honrándome a mí? Yo soy tu padre, me llamas padre pero no me honras. Me llamas Señor y no haces lo que os digo. Jesús mismo lo mencionó. Y en esa historia también, más adelante, Jesús dijo, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Es importante no solamente de labios honrar a Dios, sino de corazón. ¿Cómo honramos a Dios? Obedeciendo sus mandamientos. Y uno de sus mandamientos es este: honrar al padre y a la madre. Todos yo creo que queremos que nos vaya bien en la vida. Todos queremos que nos vaya bien en todo lo que hacemos. Pero ¿cuántos estamos haciendo lo necesario para eso? ¿Honramos a nuestro padre y madre? Y hay mucha gente, de veras, muchas personas que así como Cam descubrió la desnudez de su padre, así muchos hijos se burlan de sus padres y los consideran ignorantes. ¿Eso es honra? No lo es. ¿Cómo va a ir bien a la vida? Y aunque parezca que todo va a ir bien, al final no les va a ir bien. Aquí más adelante, en Génesis capítulo 10, vemos los descendientes de Can. Y vemos que está Canaán. Y vemos que toda esta gente llenó parte de la tierra. Vemos en el capítulo 10, versículo 20, estos son los hijos de Cam, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Ber, y hermano mayor de Jafet. Todos los hijos de Noé se extendieron. Pero si vemos en el versículo 11, dice, de esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehoboth, Calá y Resén entre Nínive y Calá, la cual es ciudad grande. Misraim engendró a Ludim. Y vemos de ahí para adelante los descendientes de Canaán. Gente que fue poderosa en su momento, gente que fue grande, pero ahora, en este tiempo, ¿dónde están? Uno de ellos, capítulo 11, Nimrod. ¿Qué pasó en la Torre de Babel? Dios confundió las lenguas. ¿Por qué? Porque se estaban haciendo gente poderosa, gente que ya no respetaba tampoco a Dios. Y esa maldad continúa hasta este tiempo. Dios destruyó el mundo con un diluvio. Destruyó a los habitantes del mundo y dejó a Noé porque era un hombre justo delante de Dios. Pero ¿qué había en su familia? Alguien que no lo era también.
Y todo trascendió, toda esta maldad trascendió a raíz de ¿qué? De no haber honrado a su padre, de no haber respetado a su padre. No tenía necesidad sus otros hermanos de saber lo que había pasado con Noé. Se había emborrachado y estando borracho se desnudó. Y aunque muchas personas han tratado de ver esto desde otro sentido, la historia es esta. Y está muy clara. Y aunque le dan toques de otra índole al asunto con Can, claramente el asunto fue sencillo. Y una de esas cosas decían, o que he escuchado, es que Can se metió con su mamá, la esposa de Noé, y por eso descubrió su desnudez. No, eso no era. Eso no fue. Claramente aquí dice que Noé estaba ¿cómo? Descubierto, desnudo. ¿Y qué hizo Can? Lo vio y en lugar de cubrir lo que hizo, fue con sus hermanos a decirles: mi papá ya anda todo borracho, desnudo. ¿Qué hicieron los otros? Cubrieron la desnudez de su padre. Fueron y lo taparon. Porque al día siguiente, ¿qué pasó? Noé se despertó. Así de sencillo. No le busquemos otras cosas. En las cosas simples, si nosotros no obedecemos, nos perjudican en lo más después. Este Can, padre de Canaán, fue maldito en sus descendientes. Y hasta el día de hoy, si todavía queda gente de esa descendencia, están siendo siervos de sus hermanos. ¿Por qué? Por no honrar. ¿Y qué es lo que Dios nos manda? No nos olvidemos de eso. Honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Eso es uno de los mandamientos que Dios ha dado. Si nosotros lo olvidamos, si no lo llevamos a práctica, no nos va a ir bien. Porque es el primer mandamiento con promesa, dice Efesios. ¿Y cuál es esa promesa? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre esta tierra. Yo creo que todos queremos que nos vaya bien, ¿cierto o no? ¿Qué debemos hacer? Honrar. Ahora, mencioné Malaquías y vamos a verlo. Malaquías capítulo 1, versículo 6. Malaquías capítulo 1, versículo 6. Cuando nosotros obedecemos a Dios en lo que Él manda, también le estaremos honrando. Y nosotros le llamamos a Él que Él es nuestro Padre, amén. Si decimos, no, Dios es mi Padre, ¿qué debemos hacer entonces? Honrarlo también, darle honra, porque Él es nuestro Padre. Y dice Malaquías capítulo 1, versículo 6, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, hace una pregunta: ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros. Qué importante. Dios hace esa pregunta. Si yo soy su Padre, ¿dónde está mi honra? Y así como muchas veces nosotros no honramos a nuestros padres, tampoco honramos a Dios. Y esto siempre va a ir de la mano. Si honramos a nuestros padres, estaremos honrando a Dios, porque honrar, recuerden lo que significa. Entre otras cosas muy importantes, está el respetar a alguien, enaltecer o premiar el mérito de alguien. Es igual a homenajear, reconocer, distinguir, enaltecer, venerar, apreciar. Todas estas cosas van de la mano del honrar. Así que nosotros, en este día,
recordemos que debemos honrar. Si no honramos, no esperemos que nos vaya bien. Y cada vez que te veas a la vecina, o cada vez que veas a alguien y que te diga que te vaya bien, recuerda cómo te va a ir bien, honrando a tu padre y a tu madre. Y quizá alguien me diga, oye, pero yo ya no tengo ni padre ni madre, pero tenemos a Dios. Y a Él hay que honrarlo, hay que obedecerlo. ¿Qué dice Él que hagamos? Hay que hacerlo. ¿Qué dice que no hagamos? No hay que hacerlo. No hay mejor honra que la obediencia. Cuando tú obedeces a tu padre, le estás honrando. Y también la honra conlleva el ayudar, el dar, el recompensar. Porque obviamente si estamos hasta cierto punto de la vida, ¿se debe a qué? Todos se quedaron pensando. Pero es el esfuerzo de los padres. Así de fácil. Si hemos llegado hasta este punto, si tú tienes estudios o has logrado algo en la vida, hasta donde tu papá pudo y te ayudó, ¿de quién es el mérito? También. ¿Cómo no honrarlos? ¿Cómo no respetarlos? Pero a veces somos arrogantes. Y en lugar de ayudar a nuestros padres, todavía queremos seguir siendo carga para ellos. Y eso no es honrar. Queremos que nos vaya bien, debemos honrar. Queremos que Dios nos prospere en todo lo que hagamos. ¿Qué debemos hacer? Honrar. Y debemos honrar a Dios y honrar a nuestros padres. Honrar a Dios, honrar a nuestra madre. Cada momento en nuestras vidas, lo vuelvo a repetir, que escuches la palabra, que te vaya bien, ¿qué te debe de recordar? Honra, honra, honra. Eso es lo que quería compartir el día de hoy con ustedes. Vemos en el mundo tanta falta de honra a los padres. Ya no se respeta a los padres. Y es un llamado a honrarlos. Es un llamado a obedecer lo que Dios dice. ¿Para qué? ¿Para que le vaya bien a Dios? No. ¿Para que le vaya bien a los padres? No. Para que nos vaya bien a nosotros y seamos de larga vida en esta tierra que Él nos da. Amén. Vamos a orar. Póngase de pie y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Tú nos mandas, Señor, a honrar a nuestros padres, a nuestras madres. Ayúdanos, Señor, a hacerlo. Tú quieres que nos vaya bien, pero también has puesto una regla para eso, que es el honrar. Obviamente también cuando obedecemos tu palabra, obedecemos lo que tú mandas, te estamos honrando a ti. Y no solamente queremos honrarte de labios, de decir, yo honro a Dios, y que nuestro corazón esté lejos de ti. Ayúdanos a honrarte de todo corazón, obedecer tu palabra, que eso es lo que trae honra, eso es lo que da honra. Y recordar que tú nos has dado un padre, una madre en esta tierra. Y no dices honra a tu padre si fue bueno contigo, o honra a tu padre y a tu madre si hicieron lo recto contigo. Dice honra a tu padre y a tu madre. No dice sobre ellos, dice sobre ti, dice sobre mí. Ayúdanos, Padre, a obedecer tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Que Dios les bendiga y que les vaya bien.